Hola, bienvenidos otra vez al canal de La Cabra. Y este año me leí la módica cantidad de 33 libros. Algunos me los disfruté muchísimos, quizá la mayoría, otros no tanto, pero hoy, para cerrar en una nota positiva el año, te quiero contar mis 10 libros favoritos del año. Vamos a ver. En el número 10 tenemos a The Girl with All the Gifts, o La chica con todos los dones en español, que es un libro básicamente de temática zombie. Va de una niña zombie que está en una institución donde cuidan a niños que están contagiados con el virus zombie, pero que por alguna razón no se han vuelto salvajes como el resto de niños. Y así que ahí vamos viendo un poco las interacciones de esta niña junto con otros niños, con sus maestros, etc. Y la verdad es que es un libro que es muy emocionante, es una vuelta muy entretenida a la dinámica normal de los libros de zombies y con un final que no te lo ves venir. En el número 9 tengo a Todos quieren a Daisy Jones, que fue un libro que la verdad es que al principio no tenía yo muchas expectativas de él, no sentí que fuera a ser gran cosa, pero una vez que lo empecé a leer, es buenísimo. Este es un libro que está conformado por varias entrevistas a una banda ficticia. Entonces tenemos a todos los integrantes de la banda y personas cercanas que nos cuentan cómo fue el ascenso de esta banda y cómo lograron convertirse en íconos de unos años 70 ficticios. El nombre se basa especialmente en Daisy Jones, que es como la protagonista hasta cierto punto, y que pues es una chica bubbly, es una chica que le encanta estar en el centro de atención. ¿Y cuál es la dinámica con la banda? Un libro muy recomendado, especialmente por varias cosas. Uno, si te gusta la música, y segundo, si tienes curiosidad de cómo es este mundillo de la música, cómo se hacen los discos, cómo se preparan las giras, porque tiene mucho de eso. En el puesto 8 está Babel, de R.F. Kuang, un libro de 2 que me leí de R.F. Kuang, y lo pongo por encima de Amarilla, que fue otro libro que me leí de ella, porque siento que este es un libro mucho más emocionante. Es un libro que lo podríamos catalogar como un libro de fantasía, pero sin ser una fantasía rara con dragones y cosas así. Esta es una fantasía muy victoriana, porque de hecho nos vamos al Oxford de la época victoriana, en un mundo ficticio donde pues ellos utilizan barras de plata para encantarlas y obtener así diversos objetivos. Es un libro muy bonito, muy bueno, que tiene esto que tiene R.F. Kuang, que con sus libros no solamente te entretienes leyendo, sino que también aprendes mucho. Y este en particular me gustó porque estás aprendiendo muchas cosas de lenguaje, de idiomas, de filosofía, de cómo se conforma un lenguaje y cómo va obteniendo cierta hegemonía. Es buenísimo, muy recomendado. En el número 7, un libro que me llevó de vuelta a mi infancia, y este fue Jurassic Park. ¡Qué librazo! Si te gusta la historia de Jurassic Park, especialmente de la película original, y fuiste de esos niños como yo que estuvo traumado con la película y que le encantaban estos bichitos, este libro es ideal. ¿Por qué? Porque la película nos pone en una situación muy blanqueada. Básicamente la idea o la trama es la misma que el de la película, pero aquí vamos viendo un poco más el lado oscuro de ciertos personajes como John Hammond, vamos viendo muertes más brutales. Aquí pues es una matacinga terrible, hay side quests, vemos dinosaurios que no conocimos en la película y que pues obviamente por motivos de
la tecnología de la época y el presupuesto no se pudieron poner ahí, además de que no peca de ser exactamente lo mismo libro y película, sino que se nota que en la película se tomaron libertades para hacerla un poco más pequeña, y en el libro tienes la historia completa, donde incluso hay algunos personajes que mueren, que no mueren en la película, pero esa es sorpresa para cuando lo leas este librazo. Luego, otro libro que dio lugar a una película, en el número 6 tenemos First Blood. El libro que para mí es el único libro que existe o que debiera existir del personaje de John Rambo. Un librazo, realmente la película es bastante buena, pero no le hace nada de justicia al libro. El libro te mantiene siempre al pie del cañón, es muy interesante, se explora muchísimo más la psicología de Rambo y el por qué él llega a perder el control y a hacer todo el destrozo que hizo. Realmente creo que este es un libro que vale mucho la pena leer. Si te gusta la serie de Rambo, y si no te gusta mucho, pero te gusta el aspecto psicológico de los personajes, este es un libro que sí o sí hay que leer. A la mitad del camino tenemos a la gran Isabel Allende en el puesto número 5 con El viento conoce mi nombre. Y este es un libro que es un poquito difícil de leer, no porque sea grandilocuente o algo, sino porque toca muchos aspectos muy sensibles del tema de la inmigración. Y podemos ver las diferentes caras de esto, desde personas que emigran felizmente a otras partes, las personas que lo hacen perseguidas por la guerra, personas que lo hacen porque necesitan empezar de cero en un lugar un poco más amable, y de eso va. Al principio se sienten como historias muy desconectadas, pero que al final todas convergen en una línea y es un librazo. Realmente no entiendo por qué Isabel Allende no tiene un premio Nobel todavía, porque a mí me parece que esta señora tiene una prosa preciosa y la forma en la que nos pone a los personajes pues hace que nos sintamos muy identificados con ellos. Yo creo que este fue uno de los libros de Isabel Allende que más me ha gustado, y especialmente creo yo que ella es como el vino y entre más pasan los años mejor escribe. Luego, en el cuarto puesto, un libro muy impactante, Guerra Nuclear, un escenario. Básicamente este, como el título ya nos lo deja ver, nos habla de guerra nuclear, pero no vamos a ver aquí un proceso donde hay una guerra nuclear y luego vamos a seguir a los supervivientes para tener algún tipo de distopía, sino que acá se nos va a ir narrando minuto a minuto qué es lo que sucede en caso de una guerra atómica, especialmente cuando varias superpotencias se enfrascan en esta lucha. Se nota que aquí el autor, que es Annie Jacobsen, estudió mucho, hurgó mucho en cuáles son los protocolos militares, especialmente de Estados Unidos, a la hora de enfrentar una amenaza nuclear, y nos deja aquí un libro que, sin ser necesariamente de terror, te hiela la sangre. ¿Por qué? Porque no hay peor horror que aquello que es una posibilidad de que realmente ocurra. En el número 3 tenemos al fantástico Hernán Cassiari, que acá tenemos una colección de cuentos en Charlas con mi hemisferio derecho, que pues va un poco de un escritor que tiene un poquito de bloqueo y hace una charla entre su hemisferio derecho, que es el creativo, con su hemisferio izquierdo, que es el lógico, y va construyendo una forma de salir del bloqueo, y entre partes pues nos va contando historias, cuentecitos bastante cortos, bastante puntuales, pero buenísimos, la verdad. Creo yo que
Cassiari es de los escritores contemporáneos que tienen una mejor forma de engancharte, de mantenerte al pie del cañón con los cuentos y terminarlos en el momento en el que deben terminar, y siempre con una frase, siempre con algo que te dice: aquí hay genialidad. El tipo sabe cómo empezar y cómo terminar, y lo que va en medio es siempre disfrute. Muy recomendado, y especialmente porque esté en su página web, te lo puedes descargar completamente gratis. En segundo lugar, un libro que me comí en cuestión de un día. Creo que fue el libro que más rápido me leí, y fue Boy, de Roald Dahl. Básicamente estas son las memorias de Roald Dahl de cuando él era niño y cómo fue su infancia, cómo él fue creciendo en algunos internados en Inglaterra, y todas estas experiencias que a lo largo del tiempo fueron formando quién era él y que lo llevaron a escribir librazos como Matilda, como El Señor Zorro, como Ginny el melocotón gigante, que son libros donde tenemos a los niños como protagonistas luchando, por supuesto, contra adultos muy malosos. Es un librazo que vale muchísimo la pena leer, y que si te engancha te lo puedes comer en un día porque es también bastante cortito. Y el rey de mi año, el libro que para mí fue el mejor libro que me leí, es El Padrino, de Mario Puzo. Y es que, si uno cree que las películas del Padrino, o bueno, la primera y la segunda película del Padrino, son obras maestras y son una genialidad, el libro está a otro nivel. Se sobreentiende el por qué decidieron hacer una película. Se entiende muy bien por qué era una historia que había que contar. Y el libro, si ya se han visto la película, nos sirve muy bien como complemento, porque yo creo que hay muy pocas tramas inventadas dentro de la película, o hay muy poquitos cambios. Entonces, cuando uno lee el libro y ve las cosas que omitieron en la película, uno va enganchando de muchísimo mejor manera cuáles son las motivaciones de los personajes, por qué suceden ciertas cosas, y realmente es un libro que te engancha. Se va hilando de una forma magnífica, y hay algunas cosas que hay autores que les cuesta mucho lograr hacerlo bien, que es hilar una historia donde a veces hay un suceso del que nos enteramos y se explica después. A veces eso queda un poco pobre y se siente como un gancho barato, una forma muy barata de engancharte al libro, pero aquí el señor Mario Puzo lo hace de una forma sutil, increíble, porque a pesar de que algunas veces te cuenta una porción de la historia y te promete que te va a explicar qué pasó más adelante, no lo hace de una forma barata, sino que lo hace para que la forma en la que te estás enterando de los acontecimientos tenga muchísimo más impacto, y eso se agradece. Así que estos fueron mis 10 libros favoritos del año. No sé cuáles fueron los suyos. Escríbanmelos en los comentarios, cuéntenme un poquito más, y si hay alguno de estos libros que les hayan llamado la atención leer, también cuéntenme cuál es, y sobre todo, cuáles fueron los mejores libros que leyeron este año. Por ahí me he dejado algunos que casi entraban, pero esa es charla para otra ocasión. Así que hasta la próxima, y a seguir disfrutando de los libros.